Es el momento de estudiar la palabra del Señor. Tenemos la lectura bíblica del mensaje en San Juan, capítulo 2, versos del 1 al 11. San Juan, capítulo 2, versos del 1 al 11. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales había 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Es el momento del mensaje con el copastor David Escobar Maya, con el tema Convirtiendo el agua en vino. Oramos. Nuestro buen Dios y Padre, te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias por darnos, Señor, la dicha de estar reunidos en tu nombre este día, Señor, en tu presencia. Y gracias, Señor, por tu palabra. Te pido, Señor, uses mis labios, uses, Señor, todo mi ser, y poder exponer tu palabra y poder recibirla con fe y para fe. Estamos en tus manos, Señor, te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Hoy en día mucha gente va tras los milagros, y muchos líderes pseudocristianos están ofreciendo sanidad para todos, milagros por aquí, milagros por allá. En el sur es muy común las campañas de sanidad, las campañas evangelísticas de sanidad. Y dice: ven por tu milagro esta noche, y constantemente están anunciando un milagro. La Biblia habla de milagros, pero no como una propaganda para quien quiera venir por su milagro, sino como verdaderas señales de la venida del reino de Dios por medio de Jesucristo, y esto también para confirmar el anuncio del Evangelio de Dios. El apóstol Juan escribe con una meta específica en su mente: el poner la vida de Jesucristo en una forma tan clara que no haya lugar a dudas de que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y cómo se puede encontrar nueva vida en él? En el Evangelio de Juan encontramos a Dios rompiendo el silencio en cierta forma y hablándonos en el único lenguaje que nosotros podíamos entender por medio de su Hijo Jesucristo, y ser así salvos por medio de Jesús. Después del nacimiento de Jesús, es necesario que entendamos cuál es la trayectoria y el ministerio de Jesús para que conozcamos el plan redentor del Padre al enviarnos a su Hijo Jesucristo. La lectura de hoy nos traslada al primer milagro o la primera señal hecha por Jesús, el cual marcó el inicio de su ministerio, manifestando así la gloria de Dios. Pensemos y meditemos en el tema convirtiendo el agua en vino. ¿Qué tiene de especial esto? Hemos de estudiar 2 aspectos en este primer milagro o señal hecha por el Señor Jesús. El primer aspecto es el aspecto histórico, el cual se desarrolla en las bodas de Caná de Galilea, o donde Jesús y sus discípulos, además de María, estaban invitados, y donde precisamente se registró y se realizó este milagro. El segundo aspecto es el aspecto teológico, donde aprenderemos que este primer milagro indica la divinidad de Jesús, es decir, que Él es Dios y creador de todas las cosas, y que por su poder
convierte el agua en vino, usando así la creación como un instrumento para su propia gloria. En el aspecto histórico tenemos primeramente las bodas de Caná de Galilea. En la cultura judía, la celebración de una boda era celebrada por 7 días o a veces hasta un mes, sin contar los días de reposo o cuando habían fiestas solemnes para la gloria de Dios. Para cuando se casaba una muchacha o una moza de aproximadamente 12 años en adelante, la boda eran todos los miércoles por la tarde y iniciaba ese día. Y para las mujeres que eran viudas, los jueves por la tarde comenzaba la fiesta. Y es muy posible que la boda en Caná de Galilea se trataba de una mujer joven. No se dice mucho sobre esta boda, pero es posible que María tenía alguna relación con la familia que estaba celebrando esta fiesta. Pues María dice a los encargados de servir el vino que ellos hicieran todo lo que Jesús les mandara. Nadie toma la decisión de ordenar a la gente encargada de servir si solo es un invitado más. María, al contrario, le dice a los que están encargados del vino, y le dice en el versículo 5 de Juan 2, haced todo lo que os dijere. María está tomando aquí un lugar no de invitada, sino también de aquella que está apoyando en esta fiesta, en cierta forma. Ella tiene esta influencia. Jesús, al estar en esta boda, no pretende solo llegar a comer y aprovechar esta fiesta para no gastar en comprar comida, ¿verdad? Jesús está llegando a esta boda para conmemorar, para comenzar con su primer milagro, pero sobre todo, con su presencia está dando importancia al matrimonio como parte de la creación, el cual él mismo instituyó en la creación. Pero ese no es nuestro tema de hoy. Pero sí, fue en esta fiesta, en las bodas de Caná de Galilea, que Jesús convirtió el agua en vino, el cual es considerado como un milagro o señal. Este milagro, además de glorificar a Dios, ayudó a la familia que había invitado a mucha gente a la fiesta, ya que todo aquel que invitaba a una boda debía tener el vino suficiente para los invitados. El que no hubiera vino resultaría en una mala reputación para la familia y para todos los parientes, para el nuevo matrimonio que estaba celebrando. No sabemos por qué el vino no alcanzó, quizá llegaron más invitados de los esperados o no se realizó un buen presupuesto, pero lo cierto es que fue por sobre todo para que Jesús, siendo Dios, manifestara su gloria y sus discípulos creyeran en él, como dice el versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. En este mismo aspecto histórico también tenemos, como se ha dicho, la falta de vino, lo cual no fue una casualidad que se haya terminado el vino. Todo lo que Juan, el discípulo amado, tiene en mente es escribir esto para que conozcamos que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en su nombre tengamos vida, como Juan lo dijera en el capítulo 20 de Juan, versículo 31. La falta de vino es real, la boda es real, el agua que Jesús usa es real, las 6 tinajas de piedra para el agua de la purificación de los judíos también es real y es parte de la tradición judía. En estas tinajas los judíos se lavaban las manos, los pies y hasta la cara cuando entraban a una casa o en este caso en una fiesta. Todo estaba allí dispuesto para que Jesús hiciera la primera señal entre sus discípulos. Hay quienes dicen que esto no fue real, que solamente se escribió de forma alegórica o fue algo simbólico, pero que eso no existió. La Biblia habla de un aspecto histórico y Jesús está también en la historia, obrando como Dios para la gloria de su nombre. El segundo aspecto es el aspecto teológico, donde Juan, el apóstol, da testimonio que Jesús es el creador, el Hijo de Dios, y que es soberano sobre todas las cosas. Para la palabra milagro, Juan usa la palabra o el término señal. En la Biblia hay palabras para describir un milagro, los cuales son señales, maravillas y prodigios. El Evangelio de Juan, como se ha dicho, usa la palabra señal o señales. En todo su Evangelio,
para describir los milagros de Jesús. Juan usa este término señal, ya que quiere dejar en claro que Jesús, siendo el Hijo eterno de Dios, dejó señales desde el principio de la creación para manifestar su gloria. Y ahora, Jesús está haciendo señales dentro de la creación, en medio de la gente, en medio de su pueblo, dando a conocer que Él es el único Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. El término señal en hebreo viene de la palabra ot o et, y es usado para describir las grandes señales que solo pueden venir de Dios, del Dios todopoderoso. Por ejemplo, los cielos y la tierra fueron señales o milagros que Dios creó con el poder de su palabra. Esta palabra es Cristo, según lo menciona Juan 1:1. En el principio era el verbo, es decir, la palabra. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Génesis 1:1 dice en hebreo, Bereshit, que es en el principio, Elohim, que es Dios, Baraj, que es creó, Et Hashamayim, los cielos, Be'et Ha'eretz, y la tierra. Aquí encontramos el término señal dos veces. Et Hashamayim, et. O también dice Be'et Ha'eretz, et. Está ahí et. En este caso es et y no se traduce en el versículo de nuestras Biblias en español, ya que está solo para darle un mayor énfasis a la palabra cielos y tierra, para indicar cuán grandes e incomparables son las obras de nuestro Dios. El hecho de que Dios creó los cielos y la tierra ya es un milagro de Dios, una señal de su poder y de su gloria. Crear de la nada todo lo que existe es una señal, un milagro que solo lo puede hacer el único y verdadero Dios. Nunca el hombre creará o inventará algo de la nada, ya que solo Dios puede hacer eso. Además de la palabra Ot está compuesta de la primera letra hebrea y de la última, mostrando así el misterio de aquel milagro o señal más grande de todas, la señal de la venida del Hijo de Dios que bajó del cielo, que subió y luego volverá a venir. Por eso Él dijo, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, usando también la primera letra del alfabeto griego, Alfa, y la última letra que es Omega, diciendo que no había ninguno y que tampoco habrá alguien como Él, ni antes ni después, glorioso Dios y Salvador, Señor de todas las cosas. Es lo que Jesús está haciendo con el agua, al convertirlo en vino. Es un milagro maravilloso que manifiesta su gloria, lo cual estuvo también en la creación del mundo. Hay quienes dicen que lo que Jesús hizo con el agua y el vino solo fue un truco para hacer creer a la gente que era un milagro y que Él era el Hijo de Dios. Hoy en día hay muchos teólogos liberales que enseñan que en la Biblia no hay milagros y que todo lo que se dice del poder de Jesús son solo mitos o leyendas, creyendo solo en un Jesús histórico como un gran maestro, lo cual no es cierto. El agua convertida en vino habla del poder del Señor Jesús, usando lo que Él mismo creó para su gloria. El agua, como una criatura, obedece a la voz de su Señor. Desde la creación del mundo, el Hijo de Dios expresó la voluntad del Padre cuando dijo en Génesis 1:20, produzcan las aguas seres vivientes. Y fue así. No es de extrañarse que Jesús, el Hijo de Dios, convirtiera el agua en vino tan solo al dar la orden de llenar las tinajas de agua y la orden de sacarla y la orden de llevársela al maestresala. Jesús no pide, hagan favor de sacar agua y si no es mucha molestia, llévenselo al maestresala. Él dice, llenad, sacad, llevadlo. Él lo hace con autoridad, de la misma manera que ordenó en el principio que todo existiera, y así fue, con esa misma autoridad y poder. Dentro del aspecto teológico encontramos que el agua convertida en vino es una señal que manifiesta el poder y la autoridad de Dios, de Jesús como el Hijo de Dios, sobre toda la creación. Como se dijo anteriormente,
Solo el Hijo de Dios tiene el poder para crear todo de la nada y usar lo que se ha creado según su santa y divina voluntad. Juan ya ha mencionado que todas las cosas por él, por Jesús el Hijo de Dios, fueron hechas según Juan 1:3, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Además, es de suma importancia lo que dice en el capítulo 1, versículo 14, cuando dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra de Dios que creó todo, es decir, el Hijo de Dios, ahora estaba en el mundo que él mismo creó, y sabemos que aunque se hizo carne, no dejó de ser Dios. Juan fue testigo de que Jesús es el Hijo de Dios y que todo obedece a su voz. Es más, todas las cosas que él hizo desde el principio también se convierte en el escenario para manifestar su gloria. Como bien dice Juan Calvino, que el mundo no es otra cosa que el escenario de la gloria de Dios. Dios no rechaza la creación, sino que la usa según su voluntad. Esto iba en contra de los enemigos de la cruz de Cristo en tiempos de Juan, cuyo pensamiento era que todo lo material era malo y que lo único bueno era nuestro espíritu, que a Dios solo le interesa nuestra alma. Pero vemos aquí que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, usa todas las cosas para que su nombre sea glorificado. Cristo Jesús es el Dios soberano y tiene autoridad sobre todo y sobre todos nosotros. Y en este relato de las bodas de Caná, Juan muestra el principio de su ministerio y cómo él se da a conocer a sus discípulos, los cuales creyeron en él, como leímos ya el versículo 11, que sus discípulos creyeron en él. Dios sigue manifestando su gloria. Lo hizo con unos jarrones vacíos y con un poco de agua sacada de un pozo. ¿Qué es lo que Él quiere hacer con nuestras vidas, con nuestros dones y con todas aquellas habilidades y capacidades que hemos recibido por su Espíritu Santo? Él quiere que le demos la gloria a Él, anunciando su evangelio donde Él quiere y de la manera en que Él desea. Al igual que aquellos jarrones que fueron llenos de agua para luego convertirlos en vino, el Dios Todopoderoso quiere también llenar los corazones vacíos de aquellos que no han creído en Él y transformarlos para la alabanza de su gloria, para que sirvamos con amor en todo lo que Él quiere y sacar de nuestros corazones todo rencor, toda ira, enojo y todo aquello que nos separa de Él, toda aquella idolatría que le deshonra. Cristo Jesús vino a este mundo para darnos vida y para que podamos en Él ser más que vencedores a pesar de todo lo que hemos vivido y lo que vendrá. Confiemos en Él. Él es el principio y el fin, el que era y el que es y el que ha de venir. Y muy pronto, vendrá muy pronto de lo que imaginamos. Por eso, vengamos a Él. Dios nos está llamando. Y si no has creído en Él, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Oramos. Señor Dios Todopoderoso, gracias, porque te has dignado en mirar nuestra miseria y nos enviaste a tu Hijo amado Jesucristo para que por Él pudiésemos nacer de nuevo, para que en su resurrección podamos nosotros ser nueva criatura, una nueva creación. Señor, guía a tu pueblo que en ti confía. Y aquellos, Señor, que no han creído, ayúdanos a llevar tu palabra. Gracias por estar con nosotros y por la señal de tu Hijo que hoy está en nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Continuamos con el himno número 374, Vencedor. Himno 374.
Muchas veces he pensado de problemas tan cargados. Me pregunto por qué hay tanta prueba y dolor. Pero en cada circunstancia Dios me da más de su gracia y me muestra que soy más que vencedor. Vencedor, vencedor. En Cristo he confiado, mi fe está en Dios. Vencedor, vencedor. Si ahora yo soy más que vencedor. El mundo agitado, de la multitud rodeado, nadie ve mi soledad y llanto, Señor. Mas en cada hora oscura, tu espíritu asegura que contigo yo soy más que vencedor. Vencedor, vencedor. Yo en Cristo he confiado, mi fe está en Dios. Vencedor, vencedor. Si ahora yo soy más que vencedor. Gracias doy por las victorias, gracias doy por las derrotas. A Dios gracias por el duelo abrumador. A través de los problemas veo más misericordias y en todo yo soy más que vencedor. Vencedor, vencedor. Yo en Cristo he confiado, mi fe está en Dios. Vencedor, vencedor. Si ahora yo soy más que vencedor. Amén. Es el momento del ofertorio, para lo cual vamos a continuar con el himno número 447, Mi ofrenda doy. Himno 447. Mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy. Mi ofrenda contribuyo a la obra del Señor, aleluya, mi ofrenda doy. Mi ofrenda doy, mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy. Con mi ofrenda contribuyo a la obra del Señor, aleluya, mi ofrenda doy. La oración de las ofrendas corresponde a nuestro copastor David Escobar. Alabado sea tu nombre, Señor.
exaltado hoy y para siempre. Pues tú eres el dador de todas las cosas, quien originó todo, Señor, y por tu voluntad es que la recibimos por medio de Jesucristo. Gracias, Señor, porque en Cristo tu Hijo tú nos bendices, nos das cada día el alimento, el sustento, el trabajo, Señor, la bendición, Señor, de tenerte a ti primeramente en nuestras vidas. Gracias por tu pueblo, Señor, que hoy ha ofrendado. De lo recibido de tu mano es que te damos, pues nada de lo que hay en nosotros es nuestro, bendito Señor. No hay nada que hayamos recibido, sino solo por tu gracia. Señor, gracias, porque podemos tener la bendición de dar. Bendice a tu pueblo esta semana, guárdale, Señor, de todo mal. Señor, guarda su morada de todo mal, de toda plaga, de todo aquello que pueda llegar, Señor, contra nosotros. Guárdanos, Señor, y enséñanos siempre a reconocer que tú eres el dueño, que a ti te pertenecen todas las cosas, solamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los servicios corresponden a nuestro copastor David Escobar. Posteriormente, la oración final y bendición pastoral a cargo de nuestro pastor Josué y el postludio. Los avisos para el domingo 7 de febrero, culto de adoración en línea a las 11 de la mañana, dirige el hermano Gonzalo, predica el pastor Josué y la oración de intercesión por el hermano José Laureano. Los cultos seguirán siendo en línea, por lo que se les hace el llamado a conectarse desde casa 5 minutos antes de la hora indicada, no mucho después. Tenemos que ser puntuales. Además, es necesario que en los cultos, hermanos, no faltemos, que estemos listos antes de las 11 de la mañana para iniciar el culto. Usemos la ropa adecuada para estar en los cultos, no con pijamas, en un espacio adecuado, bien arreglado, no desde nuestras camas, sin estar comiendo, merendando, o estar en el culto desde que iniciemos hasta que terminemos, para poder ofrecer un culto agradable al Señor nuestro Dios desde nuestros hogares. Se invita a los jóvenes también para el sábado 6 de febrero a las 4 de la tarde para tener nuestro estudio bíblico en línea por Zoom. Sigamos orando para que pronto esta pandemia termine. Ya descansa en paz y en victoria nuestra hermana Conchita Vázquez, debido a su fallecimiento. Oremos, hermanos, oremos por la familia de nuestra hermana. De pie. Todos familia también, la personal, está en la casa, de pie, por favor. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.